Personas que están muy alarmadas porque esto nunca lo habían visto antes, pero la verdad es que vivimos en un mundo caído y a raíz del pecado del hombre, la naturaleza ha traído mucha desgracia a la humanidad. Entonces no debe de extrañarnos, a pesar de que esto nunca había ocurrido, no debemos de pensar que esto ya es el fin del mundo, ¿no? Todavía hay señales que no se cumplen, y una de las más importantes es de que todavía hay muchos lugares donde no se ha predicado completamente el Evangelio de Cristo Jesús. Y esa es una de las señales más claras de que todavía falta tiempo para que el Señor venga por su iglesia. Así es que vamos a recordar un pasaje que encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1. Y ahí vamos a seguir con estos mensajes que tienen que ver, voy a pedir, sí, al ratito pueden tocar, estos mensajes que tienen que ver sobre cómo el Señor Jesús siempre, cuando alguien tiene un corazón dispuesto, siempre el Señor tiene tiempo para esa persona. Escuche bien lo que le digo, el Señor Jesús siempre tiene tiempo para un corazón quebrantado. Siempre tiene tiempo para un corazón quebrantado. He estado viendo que hay muchas personas que se están acercando al Señor Jesús. Y hay personas que están diciendo, no, ya es demasiado tarde. Ya no se acerquen a Jesús. Debieron haberse acercado antes de que hubiera los problemas. Pero lo que me enseña a mí la Escritura es que el Señor Jesús siempre tiene tiempo para un corazón quebrantado. Siempre tiene tiempo para una mujer que viene en desesperación hacia Él. Que el Señor Jesús siempre tiene tiempo para aquel enfermo que viene con un corazón contrito y humillado. Que tiene tiempo para un padre que tiene a su hijo enfermo y que cree que ya no hay solución. El Señor Jesús siempre tiene tiempo para un corazón quebrantado. Y es por esa razón que en esta mañana les quiero compartir lo que dice el Evangelio de Marcos sobre una situación donde se le acercó a él. Pero recuerde lo que acabo de decir. En estos tiempos he escuchado muchas personas negativas que están haciendo menos a las personas que están acercándose a Cristo Jesús por primera vez. Pero oiga lo que le digo. El Señor Jesús nos ha enseñado en múltiples ocasiones que Él tiene los brazos abiertos para abrazar, para dar salvación, para tener cuidado, para enseñar el camino. No he podido encontrar ni un solo pasaje en que una persona venga con un verdadero corazón arrepentido, con desesperación al Señor Jesús, y el Señor Jesús le haya dicho, yo no tengo tiempo para ti. ¿Sabe qué? El Señor Jesús tiene tiempo para usted, tiene tiempo para mí, y tiene tiempo siempre cuando nosotros vengamos con la actitud correcta. Ahora, hay ocasiones en las que nosotros tenemos que insistir al Señor. No nos va a responder a la primera ocasión, eso sí, tenemos que insistir. Y muchas veces es lo que nosotros necesitamos. Nosotros no debemos desesperarnos. Podemos decir, ay, es que el Señor no ha quitado este problema de mi vida, no ha quitado la pandemia, no ha quitado. No, es que tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir orando sin cesar. Así es que hay ocasiones en las que el Señor hace la obra de una manera más rápida, pero hay ocasiones en las que el Señor nos tiene que pasar por un momento de quebrantamiento, nos tiene que llevar a un momento en que hay desesperanza, que hemos tocado el suelo, que ya no creemos que vamos a poder salir adelante. Hay diferentes circunstancias. El Señor trata de manera diferente con cada uno de nosotros, pero Dios siempre nos da la bendición de contar con Él. Vamos a orar al Señor antes de
de leer su palabra. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora, por la bendición que tenemos, Señor, de poder venir en nuestros vehículos, de poder venir, Señor, y tener todos los medios para escuchar tu palabra, para poder, Señor, tener este tiempo de alabanza y de adoración, de tener este tiempo de escuchar, Señor, ministrada y predicada tu palabra. Gracias porque tenemos los aparatos, porque tenemos el espacio y tenemos el apoyo, Señor, sobre todo tuyo, para hacerlo. Gracias, Señor, por tu palabra que está en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque no somos dignos de estar delante de ti. Sin embargo, por tu misericordia y los méritos de Cristo, venimos, Señor. Amén. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Jesús sana a un leproso. Mire, la lepra en aquellos años antiguos era ya considerada una enfermedad terminal y aparte terrible, porque podía ser contagiosa. La lepra era algo que le llegaba al hombre y lo iba destruyendo poco a poco. Y es algo comparativo con lo que estamos viviendo en este tiempo. Las noticias, los medios de comunicación, las redes sociales, y ni decir el boca a boca, es decir, lo que vamos hablando uno con otro, nos han metido un miedo para estar confiando en el Señor. Y es por eso que tenemos que estar en la lectura y en la oración de la palabra de Dios constantemente, para entender que no hay enfermedad, no hay situación, no hay nada que el Señor no pueda ayudarnos a sobrellevar y tener la paz. Fíjese bien, hay ocasiones que el Señor no va a quitar la prueba de inmediato, como le digo. El Señor va a permitir la prueba, ¿para qué? Para que nosotros aún así aprendamos a confiar en Él. Fíjense bien, el Señor no ha quitado esta situación que estamos viviendo como país, como el mundo entero, por una situación, pero sí a los cristianos ha dado el poder para tener tranquilidad, para tener paz, para tener aún gozo. Fíjese bien, porque el apóstol Pablo, estando en la cárcel, aún así podía alabar al Señor. Y es ahí donde a lo mejor mucha gente dice: oiga, estos hermanos de Emanuel, ¿qué tienen? ¿Por qué aún así pueden estar alabando al Señor? Porque el Señor vive en nosotros, porque tenemos muchos motivos por los cuales agradecer al Señor, que la muerte no puede quitarnos. Y Dios nos ha dado valentía para predicar su palabra. Óigalo bien, ninguno de nosotros debe de tener temor en predicar la palabra de Dios. Fíjese bien, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, a un joven pastor, y esto está dedicado especialmente para los pastores, que no debemos de tener miedo a predicar la palabra del Señor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es una palabra dedicada para los pastores. Pero ¿sabe qué? Esos principios también deben de ser aplicables para cada uno de nosotros, que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, que sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas en sus manos. Vamos ahí al capítulo 1, versículo 40, cuando le digo que la lepra es algo parecido a lo que estamos viviendo, una enfermedad. Casi la gente dice: no, esto ya te da la enfermedad y ya no hay solución. Y muchas personas piensan que es el fin, pero la verdad es que no, es que Dios tiene el control. Ayer mi esposa y yo estábamos hablando de cuántos doctores nos dijeron
que la vida de mi suegra se iba a acabar en unas horas, en unos días. Llegó otro doctor y nos dijo, la vida de tu suegra se va a acabar en 7 minutos. La pasaron a 9 diferentes lugares. Luego ya por último la mandaron a un lugar arriba en el piso donde ya eran la mayoría terminales. ¿Y sabe qué? La verdad es que nos desalentaba mucho el ver de que personas poco a poco cerca del cuarto donde estaba mi suegra se iban muriendo, y el que estaba al lado se moría, y el otro al día siguiente, y así. Y los doctores constantemente nos decían, sin embargo el Señor le dio una confianza a mi esposa para decirle, no, esa enfermedad no es de muerte. Y es interesante cómo Dios le da una revelación muy especial muchas veces a aquellos que están teniendo fe y constancia en la oración. Muchas veces se equivocaron. No digo muchas, mejor dicho, todas las veces se equivocaron. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio la victoria a mi suegra. Ya por último dijeron, vamos a pasarla al piso de arriba donde ya van los terminales. No, hombre, también se equivocaron. Luego la mandaron a rehabilitación, y de rehabilitación ya dijeron, ¿saben qué? Ahora sí se va para su casa. El Señor hace cosas milagrosas todavía el día de hoy. La vida no se acaba cuando los médicos dicen hasta aquí, no. La vida se acaba hasta que dice Cristo que se acaba. La vida no se acaba por lo que te dice la persona que tú más amas. Las personas, porque los seres queridos nos podemos equivocar, los médicos, todos nos podemos equivocar, pero Dios todavía hasta el día de hoy está sorprendiendo con milagros. Dice el capítulo 1 de Marcos, versículos del 40, que vino al Señor Jesús, dice, vaya conmigo, vino a él un leproso, rogándole. Por eso le digo que el Señor Jesús siempre tiene tiempo para un corazón arrepentido y quebrantado. Este hombre ya era casi con una enfermedad terminal. Ya las personas obviamente lo estaban rechazando. Ya no había esperanza para él. Dice, vino a él un leproso rogándole. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestra condición de enfermedad espiritual. No solamente la física, sino la espiritual. Tenemos que decir, Señor, yo reconozco que necesito de ti. Y si hay personas aquí que me están escuchando y que no las estoy viendo, pero el Señor les está hablando y les está diciendo, lo primero que tienes que reconocer es que tienes una enfermedad espiritual y que necesitas de mí, que necesitas venir a mí. Dice, vino a él un leproso rogándole. Primero que nada es la actitud de humildad, que nosotros debemos de llegar al Señor pidiéndole con la actitud correcta, al Dios creador de todas las cosas, y creyendo que Él tiene el poder para hacer las cosas. Hagamos creyendo que Él tiene poder, y hagámoslo con fe, con un corazón arrepentido. Antes que cualquier cosa, acerquémonos a Él confiadamente, dice la Escritura. Dice todavía, rogándole hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Punto número 1. Primeramente debemos de llegar con un corazón quebrantado, humillado. Debemos de reconocer al Señor Jesús como nuestro único Salvador, el único que puede darnos salvación espiritual, física y cualquiera que tú necesites. Él está ahí para escucharte, y el Señor Jesús siempre tiene tiempo para un corazón quebrantado. Dice, vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Hay que acercarnos humillados y con fe en Él.
Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vamos ante Cristo Jesús. Rogarle con humildad y pedirle con fe a Él: si quieres, tú puedes limpiarme. La lepra no solamente nos representa una enfermedad física, sino también espiritual, donde la persona necesita ser pasada de muerte a vida, porque solamente teniendo a Cristo Jesús tenemos la vida eterna. El que no tiene a Cristo Jesús no tiene la vida, no tiene la salvación. Si quieres, puedes limpiarme. Fíjese la seguridad con la que este hombre se acercaba. Si quieres, tú puedes limpiarme. Si es que vamos a pedirle al Señor con fe: Señor, si tú quieres, tú puedes, Señor, hacer este milagro en mi vida. Y no solamente que el Señor acabe con esta pandemia, sino que el Señor traiga a nuestras familias ¿a qué? Al conocimiento de Cristo Jesús. Si esto va a ayudar para que las personas reconozcan a Cristo Jesús, hermanos, debemos de seguir aguantando, debemos de seguir con fortaleza creyendo en Él. Sigue el versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Fíjense, el Señor Jesús le tocó. Algo que no debía de hacerse en ese entonces era tener contacto con los leprosos. Pero al Señor Jesús lo mueve la condición del hombre. Él tuvo misericordia de él. Y nosotros nos acercamos a Él con humildad. Nos acercamos a Él creyendo que Él tiene el poder, como le digo. Pero cuando nosotros nos acercamos con esa humildad y Él escucha, hermanos. El Señor Jesús escucha la oración de sus hijos. Dios está dispuesto para extender su mano y librarte, primeramente, de la enfermedad espiritual, de la muerte, de ir al infierno. Primeramente, Dios quiere librarnos de eso. Y eso es lo más importante, fíjese. Porque ¿de qué nos sirve estar muy sanos, sin coronavirus, sin enfermedad, pero sin Cristo? No. El que tiene a Cristo lo tiene todo y nada le falta. Fíjese bien. El que tiene a Cristo lo tiene todo y nada le falta. ¿De qué nos sirve estar viviendo una vida normal sin Cristo? No sirve de nada, fíjese. El Señor todavía puede extender su mano cuando nos acercamos con fe y con humildad. Punto número 1. Punto número 2. El Señor extiende su mano. El Señor extiende su mano y nos limpia y nos protege. Oiga bien. Entonces, no sé si me está entendiendo. La actitud es bien importante. Acercarnos al Señor con humildad y con fe. Número 1. Acercarnos al Señor con humildad y con fe. Y el Señor hace. Y el Señor actúa de diferente manera. Hay otra ocasión en la que el Señor sana cuando las personas van caminando y el Señor les limpia. Aquí lo hace al instante. Vemos diferentes formas de sanar. Pero también la Escritura nos dice que hay ocasiones en las que el Señor Jesús no actuó, no hizo un milagro por la falta de fe de las personas. Entonces, nosotros tenemos que venir a Él con fe, creyendo: Señor, tú tienes el poder para hacerlo. Yo creo en ti, yo confío en ti, Señor. Y el Señor hace, porque esa es su voluntad. Es parte esencial. Yo sé que el Señor Jesús está en este lugar. Y yo sé que Dios tiene el poder para extender su mano y tocarnos y darnos
ese corazón limpio que necesitamos. Continúa el versículo 42. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Amén. Diga amén ahí conmigo. Y quedó limpio. Amén. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino que ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo. Él tenía mucho gozo, mucha alegría. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Ahora, como le digo, el Señor Jesús siempre tiene planes para nosotros, siempre tiene planes. Si el Señor Jesús nos ha mandado a predicar el Evangelio, nosotros debemos de hacerlo, pero nosotros debemos de ser cuidadosos siempre en las órdenes que Él nos da. Dios tiene todo bajo control. Dios entiende que muchas veces nuestro gozo es tan grande que empezamos a decirle a todas las personas: mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Hay momentos que nosotros debemos de callar, hay momentos en los que nosotros tenemos que hablar, hermanos, y yo creo que estos son tiempos en los que nosotros debemos de dar un ejemplo para el mundo de lo que es un cristiano en tiempos difíciles. Y un cristiano con tiempos difíciles debe demostrar lo que es el amor de Dios, el carácter de Cristo, de que no debemos de estar muertos de pánico y de miedo, sino sabiendo que Dios ya extendió su mano poderosa, nos ha hecho libres, nos ha limpiado, nos ha pasado de las tinieblas a la luz y hemos sido tomados como sus hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque tenemos esta oportunidad, ¿sabe qué? De poder estar hablando y gritando y alabando a los cuatro vientos y decir: Cristo es nuestro Salvador. Él es el único que tiene el poder para limpiarnos de nuestros pecados. Así es que estos son tiempos de estar mostrando al mundo entero. El Señor nos está llamando a predicar el Evangelio, a compartir las buenas nuevas. El Señor Jesús al leproso en ese momento le dijo que no lo hiciera, no lo pudo contener su corazón y estuvo hablando de las cosas. Al menos nosotros estamos llamados, ¿sabe qué? Según la gran comisión, ya estamos comisionados para predicar el Evangelio, de estar extendiendo esa orden que le dio el Señor Jesús al leproso. Era en ese momento, pero ahora todos nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio de Cristo Jesús, que Cristo Jesús reina en nuestras vidas, en nuestros hogares. Yo no sé, como le digo, cuál sea esa condición en la que usted se encuentre, pero sí le puedo asegurar que Dios tiene el control y que Dios tiene el poder y tiene su corazón dispuesto para alargar su mano, para tocar su corazón, para tocar su cuerpo, para tocar cualquier cosa realmente donde Él quiera actuar. No porque nosotros queramos ya se va a hacer al instante, sino porque Él tiene un plan. Así es que sigamos orando sin cesar, creyendo en nuestro corazón que Él tiene el poder. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque tú tienes el poder para tocar a las almas que no conocen a Cristo. Yo te pido que si alguien ha escuchado este mensaje en esta mañana, que tu Espíritu Santo los toque y los deje saber que estamos viviendo en los días finales,
Y la única esperanza que tenemos es Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque Él murió por nuestro pecado, derramó su sangre, murió y resucitó en el poder de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Vivimos en los días que nos has dado, pero te damos la honra y la gloria porque tú nos das la vida, porque la vida está en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque en el nombre de Cristo hay poder.